Bien, buenas tardes tengan todos y todas. El Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida a este webinario de antropología en su semana número 6, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre del presente año, con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Jonathan Espinal y les estaré acompañando el día de hoy. Recordarles que la transmisión de este webinario se está pasando por las páginas principales de la carrera de antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la página oficial del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como la página oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Hoy tengo el privilegio de presentar como ponente al licenciado Juan Ramón Mejía, quien nos compartirá su tema titulado Exploraciones desde la antropología política o la producción burocrática de naturaleza, para lo cual daré lectura a su hoja de vida. Juan Ramón Mejía López, es hondureño. Actualmente labora, es estudiante del programa PhD en Antropología Social por la Universidad de London, de Reino Unido. Actualmente está sacando su máster en Antropología Social por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido de Escocia. Dentro de sus antecedentes laborales, ha sido consultor independiente e investigador asistente en diferentes características y componentes socioeconómicos para los procesos de licenciamiento ambiental a nivel nacional e internacional. Ha sido profesor de educación media entre los años 2015 y 2018. Dentro de sus publicaciones tenemos coautor en el artículo Reflexiones sobre volantines y tumbas en la primera edición de la revista de Ciencias Sociales de la UNA en el año 2015. También es coautor del libro Antropología para Bachillerato de la editorial Coral en el 2016 y también ha aplicado para la revista americana de etnología. También está en proceso su artículo ¿Quién sí y quién no? Aproximaciones a vivencias, impactos, nuevas formas de hacer políticas a través del Centro de Alcance Juvenil en la colonia Girasol, Honduras, en el dossier de debates antropológicos de la Escuela de Historia de USAP. Dentro de sus temas de investigación de interés se encuentra la ecología política, la antropología del Estado, la antropología visual y la antropología urbana. Es para nosotros tener el agrado de presentar a Juan Ramón Molina, que fue estudiante de la carrera de antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, primer estudiante del área de la orientación sociocultural, y es un orgullo pues para el país, para la carrera, tenerlo como ponente el día de hoy. Recordarles que si tienen preguntas en el proceso de que Juan Ramón vaya haciendo su exposición, pueden escribir en los chats privados o en los comentarios de las páginas de Facebook. Sin más preámbulo, le doy la más bienvenida a Juan Ramón Mejía. Muchas gracias, Jonathan. Mejía, no, Molina. Entonces, bueno, buenas tardes. Inicialmente me gustaría agradecer al Departamento y Carrera de Antropología por su labor en propiciar estos constructivos espacios para divulgación e intercambio de ideas. A lo largo de estas semanas, hemos podido observar inspiradoras exposiciones sobre temas relevantes para nuestra disciplina y la sociedad hondureña, que acaba recordándonos que la antropología no se encuentra aislada de lo que transcurre en nuestro entorno. En este espíritu, la investigación en la que se basa este webinario responde a inquietudes surgidas en un contexto donde la destrucción inusitada de la vida, humana y no humana, a nivel mundial, coexiste con la proliferación de narrativas de crisis, nuevos conceptos como diversidad, sostenibilidad o antropoceno, y conferencias internacionales de proyección global para la protección de algo que se llama medio ambiente. Por plantearlo de alguna forma,
yo me encontré frente a la duda de qué podemos hacer como antropólogos cuando intentamos habitar espacios urbanos que cada día experimentan mayor destrucción, pese a que en papel cada vez se encuentra más regulada la vida, bajo la lógica de reglamentaciones ambientales y bajo la lógica de un sinfín de trámites para, se supone, proteger el medio ambiente. Mi investigación es una especie de respuesta a esta pregunta, al explorar el papel que tienen las prácticas burocráticas localizadas en una entidad de gestión ambiental hondureña en la generación de múltiples formas de naturaleza. Para ello, tuve que establecer un diálogo entre la ecología política y la antropología del Estado, con miras a permitirnos repensar críticamente no solo el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, sino también nuestro accionar político. Para poder hacer esto, fue necesario tomar un momento para reflexionar respecto al lugar que históricamente ha tenido lo no humano, o como se le suele llamar la naturaleza, en la antropología, a la vez que nuevos métodos de investigación, colaboraciones interdisciplinarias, teorías y conceptos que se han propuesto en la coyuntura de crisis actual. Más allá de intentar para estos 40 minutos hacer una revisión exhaustiva de la presencia de la naturaleza en la antropología, dicho sea de paso, un digno tema para su propio seminario y varias horas de acalorada discusión, lo que voy a hacer es una somera revisión que se enfoca en perspectivas y presuposiciones amplias, particularmente en la ecología política. El lugar de la naturaleza dentro de la antropología no es algo exclusivamente reciente, ya que estuvo siempre en nuestra ciencia por la vía de las ciencias folk, la ley de la evolución cultural, la ecología cultural o el estudio de mitos y rituales relacionados con el medio ambiente y la subsistencia. Uno de los ejemplos que siempre ha llamado poderosamente mi atención es la publicación en 1868 por parte de Lewis Henry Morgan de un precioso texto llamado El castor americano y sus creaciones, donde este insigne antropólogo estudia el conocimiento adquirido de los castores en la construcción de canales y presas, y condenaba la negación de derechos a animales como el castor, al que considera más que no que algo natural, un mudo, una expresión de su humanidad. Si menciono esta temprana transgresión de los estrictos límites disciplinares entre las llamadas ciencias naturales y sociales, no solo es para señalar que desde los principios de nuestra disciplina siempre estaba presente lo no humano, sino por el hecho de que la antropología siempre ha tomado en cuenta que habitamos en un mundo cuya composición emerge de múltiples interacciones entre seres vivos que más allá de la humanidad. Estas imágenes que tienen en la pantalla son una curiosa mezcla de dibujos que se encontraban en los dibujos de Morgan, llenos de admiración, tanto por el pueblo iroqués como por las construcciones de los castores. Pero en el evolucionismo de Lewis Henry Morgan o el neoevolucionismo de Leslie White y los que le siguieron, siempre se basan en la idea de que el cambio social y la evolución son el positivo resultado de nuevas o más eficientes formas de acceder a un stock ilimitado de energía que se encuentra fuera de la esfera de lo humano. Posteriormente, el antropólogo Julian Stewart plantearía en contraposición la llamada primera etapa de la ecología cultural, como una visión que pretende explicar el origen de patrones culturales particulares a raíz del papel del ambiente local como un factor extracultural. A esta primera etapa le seguiría una segunda, donde se hace un gran énfasis en la circulación de energía, una obsesión calórica que resulta muy interesante de leer, pero algo tediosa, y donde se pasa a utilizar y reificar el ecosistema como una unidad de análisis. La tercera etapa es la que se ha llamado la ecología cultural procesual, que hizo un particular énfasis en variables demográficas y tuvo interesantes influencias desde la economía política, el estructuralismo marxista y los modelos basados en la toma de decisiones, además de ya tomar en cuenta la destrucción del medio ambiente. Pero a pesar de que he mencionado en este micro resumen muchos autores y muchas visiones del papel de la naturaleza en relación con la humanidad y la cultura, lo que he querido hacer es destacar que existen
ciertos supuestos y ciertas preguntas que se comparten por todos ellos. Esta es, ante todo, la distinción entre naturaleza y cultura, como parte de un régimen ontológico compuesto de una naturaleza frente a varias representaciones o formas de comprenderlo. Como bien nos recordó la profesora Silvia González en su excelente presentación hace algunas semanas, la naturaleza en estas visiones antropológicas era antropocéntrica de un modo casi clandestino, que la naturaleza es fundamentalmente distinta de la cultura, es un principio tan fundamental y tan arraigado para la antropología y para otras ciencias, que ninguno de los autores mencionados con anterioridad necesitan mencionarlo, lo dan por sentado. Frente a esto, nosotros necesitamos, considero yo, colocar este binario en un contexto histórico y espacial particular. El surgimiento de binarios como humano y no humano, cultura y naturaleza, podría tentativamente ubicarse como lo hace el antropólogo histórico Aaron Gurevich en la Edad Media Europea. Gurevich arguye que en este momento el ser humano se concibe como parte del mundo, hecho que implica una relación donde la naturaleza no puede verse como otra, o desde afuera, ya que uno forma parte de ella. El Renacimiento iniciará un proceso donde la naturaleza pasa a ser algo, un objeto sobre el que se actúa. Antropólogos como Jason Moore han señalado que esto se debe al empuje fundamental del capitalismo, ya que a partir de esto es posible crear una naturaleza barata y por tanto comenzar una acumulación temprana de capital y cuerpos, orgánicos e inorgánicos. Como afirmaría Gisli Palsón, estas son, a pesar de que parezcan abstracciones que se encuentran allá en el cielo o que son cuestiones para que debatan los filósofos, abstracciones reales, que cargan consigo una violencia que reproduce sistemas de apropiación, explotación y dominación. En parte por ello, las analogías entre el mundo humano y el mundo natural no son extrañas, puesto que los humanos tienden a tratar a otros seres humanos y a la naturaleza de forma similar. Palsón, intentando provincializar este binomio naturaleza-humanidad, intenta elaborar una tipología compuesta de 3 partes de relaciones humano-ambientales. Las 2 primeras, el paternalismo y el ambientalismo orientalista, sostienen las visiones, el dualismo humanidad-naturaleza y se basan, la primera, en una reciprocidad negativa y la segunda, en una reciprocidad equilibrada, mientras la primera es destructiva y se basa en ver la naturaleza como algo que debe ser explotado. La segunda nos resultará más familiar porque se trata de una visión que dice o que se relaciona con los lenguajes técnicos respecto a cómo proteger la naturaleza. Es aquí donde encontramos el lenguaje actual de cruzada de yo actúo para salvar lo natural, puesto que yo habito en este mundo. Este lenguaje sigue basándose en que el que actúa es uno y la naturaleza solo recibe la muy benefactora protección. La tercera es una alternativa que se llama comunalismo, en la que no existe ese binomio y se da una relación de reciprocidad generalizada. Dentro de estas podríamos ubicar pueblos como entre los que trabajó el antropólogo Pablo Nadasdy, cuando él visualiza la cacería como un proceso de intercambio socialmente cargado, el de Irving Hallowell respecto a la ontología Ojibwa y el de Eduardo Kohn. La imagen que está aquí a nuestra derecha es de hecho la portada de su libro, Cómo piensan los bosques, en el que él intenta provincializar la comunicación y decir que no es necesario enfocarse tanto en el lenguaje y que cuando dejamos de pensar que la comunicación se limita al lenguaje y que el pensamiento se limita a cómo piensan los seres humanos, somos capaces de integrar a estas entidades dentro de nuestra sociedad. Y para no caer en estereotipos y en romantizaciones, el dualismo humanidad-naturaleza no solo ha sido considerado desacertado para las llamadas, siempre con algo de crítica, sociedades no occidentales, sino que esta polaridad se considera incluso inadecuada para estudiar a las sociedades occidentales. Si bien la modernidad se basa discursivamente en la división entre un mundo natural y uno social, existe dentro de la ciencia moderna híbridos entre cultura y naturaleza,
donde siempre vemos una enorme ansiedad por purificar, es decir, intentar tomar cuestiones como raza o sexualidad y decir, eso es social, eso es cultural, eso es físico, eso es natural. Y esta ansiedad precisamente indica que la modernidad nunca ha podido cumplir con la máxima que ella misma se ha puesto de un modelo dualista. Entonces, si estamos diciendo que la naturaleza se produce con ciertas consecuencias particulares, o sea, no como un acto neutral, ¿qué implicaciones tienen los actuales discursos de cambio climático en las relaciones humano-no humano? Considero que esto puede examinarse productivamente desde la ecología política, una disciplina cuya identidad ha estado establecida por el estudio de las relaciones de poder que se esparcen con la ayuda de todas las estructuras, ya sean económicas, discursivas o teóricas. Y esta tradición, en lugar de pensar en términos de impacto ambiental, que es a lo que estamos acostumbrados, realiza preguntas críticas en torno a quién produce ciertas concepciones de naturaleza y con qué resultados sociales y ecológicos. Y si nos preguntamos esto, hay dos procesos importantes. Del primero ya hemos hablado en el Renacimiento y se trata de la capitalización de la naturaleza. Este es característico de la modernidad y es el que hace que la naturaleza ingrese en el capitalismo como un stock valioso a ser explotado. El segundo, la conquista simbólica de la naturaleza, como le ha llamado Arturo Escobar, es una forma posmoderna de capital ecológico, donde se da una apropiación simbólica de la naturaleza bajo una lógica para la cual la naturaleza puede ser preservada en el marco del capitalismo. Estos discursos, a pesar de que tienen una visión paternalista y en teoría muy benefactora, de hecho se orientan hacia la inserción, entre comillas, más racional de cuerpos naturales y artificiales dentro de la maquinaria de la producción. Para hablar de esto, me ha sido muy útil pensar en el concepto de gubernamentalización de la naturaleza o gubernamentalidad verde. Si la gubernamentalidad, como solemos conocerla y discutirla, implica el surgimiento de la población como objeto y blanco de poder, la gubernamentalidad verde implica la forma en que la naturaleza se transforma en algo gobernable. Y la naturaleza que se está creando en este proceso gira en torno a varios conceptos. El cientista político Timothy Mitchell propone que el primero de estos es el de recursos naturales. Antes que las tecnologías transformen la materia y la energía de la naturaleza en productos, esta ya se ha transformado discursivamente en recursos naturales. Y podemos ver que eso puede utilizarse para justificar casi todo. Un cientista político de apellido Banerjee recuerda el muy terrible ejemplo de una mina de uranio en la India que se describe como una mina de uranio culturalmente amigable y ambientalmente sostenible, algo que claramente es oximorónico. El segundo concepto que es necesario analizar es el de medio ambiente. Este constantemente, a pesar de que lo usamos tan seguido y andamos con él, ha eludido una definición clara, ya que no es una esfera dada de procesos ecológicos que los poderes humanos tratan de mantener bajo control, sino que es un artefacto histórico, abiertamente construido. Y precisamente la construcción de este aparato es el que le permite a científicos naturales, ingenieros ambientales, planificadores urbanos e incluso burócratas estatales participar activamente en la cuestión de la intervención y manejo ambiental. La construcción de estos regímenes se basa en una jerarquía de conocimientos que devalúa los conocimientos locales y otorga preeminencia a la práctica científica y los patrones de toma de decisión corporativo. Entonces, si vemos esta imagen, esta es una imagen muy famosa por un fenómeno que se llama Green Graben, que es la expulsión de comunidades que tradicionalmente han habitado ciertos territorios, se supone para la producción ambiental, pero se trata de esta conquista simbólica de la naturaleza para integrarla dentro de los procesos productivos. Pero lo que yo me preguntaba es, si está ocurriendo una conquista simbólica de la naturaleza, como dice Escobar, ¿quién es el actor principal que está detrás de ella? Entonces, pues lo primero que se me ocurrió, la primera idea que vino a mi mente fue, bueno, hay que pensar en el Estado. Después de todo, medio ambiente, biodiversidad, naturaleza y recursos naturales se encuentran codificados en docenas de leyes y reglamentos.
Pero si yo pienso en Estado, ¿a qué me estoy refiriendo? Y es esto susceptible de estudios desde la antropología. Como ya lo han señalado Vina Das y Deborah Poole en su magnífica introducción a Antropología en los márgenes del Estado, el reciente surgimiento de la antropología del Estado como una disciplina de pleno derecho puede considerarse extraño. Ante todo porque tradicionalmente uno escucha antropología y un seguido piensa en el estudio de problemáticamente llamadas sociedades no estatales. Contrario a esto, yo podría argumentar que en la antropología siempre ha estado presente el Estado por el hecho de que sus conceptos surgen desde el Estado moderno europeo y delimita su objeto de estudio desde el Estado, convirtiendo a la antropología permanentemente y desde sus inicios de una ciencia desde el Estado. Aquí tenemos algunas de las principales publicaciones tempranas en este tema de la antropología política, como la de Meyer Fortes y Evans Pritchard, donde reflejan una gran ansiedad por comprender cómo es que los pueblos que no tienen Estado fuera del contexto europeo no están en la anarquía que suponían personas como Hobbes existía. Su respuesta es que a falta de un Estado, como se ve aquí, existe el parentesco. Entonces, un clan Noer, para Evans Pritchard, es un sistema de linajes basado en el parentesco. Lo interesante es que es en este mismo libro donde en primer lugar se ignora el efecto de los estados coloniales europeos en las comunidades que estaban estudiando, y segundo, se dice, no, el Estado no es un objeto de estudio, en primer lugar porque es una ficción, no existe, es cuento. ¿Y yo por qué voy a perder tiempo en estudiarlo? Entonces, a partir de la publicación de este libro en 1940, puede decirse que el Estado desaparece de la antropología como tema de estudio y lo que prima es el estudio de los sistemas políticos. Porque de igual forma, después va a surgir este problema de dónde termina el sistema político e inicia el sistema económico. Con el Estado pasa similar. ¿Dónde termina el Estado y termina el reino que llamamos economía? O dónde termina el Estado e inicia la sociedad. Pero que los antropólogos no hayan estado hablando explícitamente sobre el Estado en este periodo entre los 40 y los 70 no significa que nadie estaba pensando sobre él. Entre los pensadores más relevantes que influyeron los debates sobre el poder y su relación con el Estado moderno, encontramos al historiador y sociólogo Max Weber. El Estado, dice Weber, es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio como elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y aquí podemos ver dos influencias. La primera es la de Hegel, quien visualiza al Estado como la resolución armoniosa de todos los conflictos sociales, y en una visión todavía muy positiva sobre el Estado, influida por un cierto deje idealista, es la de Lorenz von Stein, quien habla de que el Estado, es cierto, es la resolución de todos los conflictos, pero que éste debe dividirse entre sus elementos simbólicos como la emisión de leyes, la bandera, la imagen del Estado y su aplicación. El Estado como idea y el Estado cómo se trabaja. Pero ¿cómo trabajan los estados? Los estados deben surgir necesariamente para Weber paralelas a la forma organizacional que nosotros llamamos burocracia. Si bien antes del surgimiento del Estado moderno habían existido formas burocráticas, Weber considera que son sumamente distintas a las surgidas de los estados modernos. Esto se debe, en primer lugar, a la existencia de un sistema capitalista, a la existencia de moneda, a que existe una separación conceptual entre Estado y sociedad, y al hecho de que existe un sistema de administración de renta de tributario constante. La conceptualización de la organización burocrática, profundamente admirada por Weber, solo es posible en la medida que se vislumbre en lo que él llama tipos ideales. El tipo ideal de administración burocrática se basa en que entrar a cualquier puesto como burócrata depende de un examen oficial, que esta debe ser algo que no se hace para obtener rentas del trabajo, que se trata de un orden de vida, no de un trabajo, sino de intentar obtener estima social y de identificar los intereses del funcionario con los del Estado. La cúspide conceptual de la eficiencia burocrática. Cualquiera de nosotros que haya hecho cualquier trámite burocrático en una institución pública o privada podría hacer la observación. Esto es sumamente falso. Y tendrían razón. Y por eso
estamos comprendiendo estos tipos de ideales como un instrumento de análisis. Como dirían Jean-Olivier de Sardin o Thomas Bierschenk, los estamos comprendiendo no como tipo ideal a las burocracias, sino como un objeto de análisis empírico. Una cosa que quiero que tengamos en cuenta, además de esto, es la importancia que el concepto de pericia técnica refleja para los análisis de burocracia, ya que la pericia técnica, y esto hay que tenerlo en cuenta, al mismo tiempo inhibe al funcionario público, pero es lo que le crea la posibilidad de actuar con discrecionalidad. Y es precisamente que la estructura formal burocrática de la mano de estos dos sociólogos, Michel Crozier y Michael Lipsky, ellos evalúan la forma en que los límites de la estructura formal burocrática dejan cierta libertad de acción a los burócratas, como los llamaría Lipsky, al nivel de calle. Estos tienen una marcada autonomía frente a sus superiores y cuentan con numerosas herramientas de resistencia que les permiten, en el cumplimiento de sus deberes, tomar decisiones. Y una de las cosas interesantes que observaba Lipsky ya en 1970 es que en términos de servicios públicos, aunque aumente la oferta, siempre va a ser mayor la demanda. En otras palabras, si la oferta de este servicio público, este servicio burocrático son 3 manzanas, siempre voy a tener que dar 5. Si tengo 5 manzanas, voy a tener que dar 10. De tal forma que este es un trabajo sumamente desgastante. Nunca hay niveles de satisfacción altos en una burocracia. Esto nunca ocurre. Pero ¿qué pasa? Esto genera insatisfacción, genera limitantes y frustra. Pero si tengo 4 manzanas, tengo autonomía como burócrata frente a mis superiores, significa que yo puedo decidir a quién le corresponde. Y este es uno de los asuntos que nos hace repensar el Estado. Si el Estado había desaparecido en 1940 como objeto de estudio explícito en la antropología, parece hacer una gran entrada en 1970. Y esta entrada se da ante todo porque existe una poderosa crítica neomarxista hacia el desarrollismo. No es posible delimitar exactamente qué es el sistema político, qué hago con él, dónde pongo la frontera, y existen importantes cambios en el contexto político de la época. Para lograr superar esto, entonces se piensa en el Estado como un leviatán. Aparece como una entidad dotada de agencia separado del resto de la sociedad. La nueva visión estaría marcada por la segmentación entre objetividad, sujeto sobre el que se actúa, y subjetividad. El Estado que se pretende analizar entonces es un sujeto dotado de coherencia interna y autónoma respecto a la sociedad que parece que viene y agarra a la sociedad como si fuera plasticina. El Estado como un todo que actúa por sí mismo y con agencia y moldea todo lo que le rodea. Entonces, en la década de los 70, la mayoría de las personas que querían estudiar el Estado desde la antropología tenían dos opciones. O como diría Trillot, lo dejaban en un estatus de muerte por conceptualización, es decir, es ilusorio y por tanto no merece ser estudiado, o lo reificaban como un leviatán absoluto que gobierna sobre todo. Y pues estas dos opciones, comparado con lo que hemos hablado anteriormente de burocracia, no terminan de encajar. Entonces, en la siguiente década, liderado por por el sociólogo Philip Abrams, se da una tercera vía, una alternativa que nos permite pensar el Estado no como un objeto a la manera de la oreja humana, ni un objeto a la manera del matrimonio, sino un objeto de tercer orden, un proyecto ideológico, primero y sobre todo un ejercicio de legitimación. Y en primer lugar, si decimos que el Estado es un ejercicio de legitimación, es lógico suponer que está legitimando algo que visto por sí mismo, sin esta máscara, resultaría ilegítimo. Y como dirían Philip Corrigan y Derek Sayer, los sociólogos e historiadores británicos, esta realidad que está enmascarando es que vivimos en una sociedad burguesa increíblemente desigual. El Estado permite, a través de esta imagen que vuelve lo múltiple, uno, ocultar esta realidad. Conceptualmente, lo que propone
Philip Abrams es no dar al Estado como algo por sentado y decir que existe simultáneamente, como dirían los antropólogos de los 40, como un constructo ideológico, ahí arriba no lo puedo tocar, y como una fuerza material, como real, como este lápiz, e ilusorio, como las ideas. Entonces él realiza la distinción entre Estado-idea y Estado-sistema. El Estado-idea como la reificación de prácticas y el Estado-sistema como un sistema de prácticas institucionalizadas. Pero esto nos lleva al mismo problema de, bueno, si digo que existe la práctica y existe la idea, ¿cómo establezco una unión entre ellas? Y por eso, el politólogo Timothy Mitchell propone la idea de visualizar ambas como parte de un mismo proceso. Este es el proceso que él ha llamado el efecto Estado. Y este es el proceso que a través de diversas técnicas permite transformar una acción banal, una acción concreta, en una entidad trascendente. Aquí tenemos dos imágenes. Una es la doctora Ana María Polo del famoso programa Caso Cerrado y la otra es Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes estadounidenses. Ambas realizan la misma acción, que es tomar un mazo y golpearlo contra la mesa. Una de estas acciones se transforma en la voluntad misma del Estado. Es la autoridad hecha carne. La otra es un asunto cuasi cómico que es objeto de show. La diferencia es precisamente las técnicas que permiten que Nancy Pelosi encarne al Estado y esta es lo que hemos llamado el Estado como trascendencia. Un Estado que es un proceso constantemente practicado. Entonces, a donde quería llegar, elaborando estas dos ideas por separado, las naturalezas son construidas socialmente y los estados también, es que entonces he apuntado a un proceso contemporáneo donde lo que históricamente, a partir del Renacimiento, se identifica como naturaleza, atraviesa una transformación conceptual que, pese a estar imbuida de un lenguaje proteccionista y benevolente, permite la integración violenta de cuerpos humanos y no humanos dentro de los esquemas de producción. Este proceso no es impulsado, como inicialmente pensaba yo, por un agente uniforme fuera de la sociedad que denominaríamos Estado, sino que ocurre en miles de interacciones diarias, donde el Estado emerge como el resultado de prácticas localizadas. Si bien inicié este proyecto de investigación intentando responder dudas sobre la crisis de habitabilidad que he percibido en mi propio entorno, ha sido necesario repensar no solo mis preconcepciones respecto a lo que yo llamaba mi entorno, sino sobre los actores que influyen sobre él. Entonces, ¿cómo estudio esto? El espacio que yo consideré a partir de estas elaboraciones sería el mejor para esto es una entidad estatal que recientemente, hace 3, 4 años, ha sido designada a nivel de un municipio urbano de nuestro país como encargado de otorgar licencias ambientales y de administrar ciertos parques. ¿Por qué? A partir de las interacciones de estos funcionarios públicos con individuos que llegaban a utilizar sus servicios, puedo ver las nuevas formas en que lenguajes técnicos, convenciones de derechos ambientales, movimientos sociales en torno a la protección de la naturaleza y preconcepciones respecto a lo que ya decían Philip Corrigan y Derek Seyer respecto a que el Estado es profundamente desigual, parecen converger en un mismo punto. Miles de interacciones respecto a esto que generan numerosos gradientes de poder y al final van a determinar quién nombra la naturaleza. O sea, van a permitirnos ver todo esto. Para ello pasé 2 meses en esta entidad burocrática y utilicé la observación participante, la observación directa reactiva, una técnica muy interesante que se llama Go Along, que es la sistematización de caminar con personas. En este caso yo asistí a una treintena de inspecciones ambientales. Una inspección ambiental fundamentalmente es que se está tramitando una licencia o algo similar y la persona que la necesita requiere llevar a inspectores de esta entidad al sitio y evaluar, por ejemplo, si se están cumpliendo todas las medidas ambientales o si alguien quiere cortar un árbol, evaluar cuál es la medida de compensación o si tiene el derecho mismo de cortarlo. Entonces, ¿cuáles son
mis resultados. En primer lugar, la producción de una separación conceptual entre Estado y sociedad, que siempre hemos visto, es uno de los elementos más poderosos que se tienen a mano para construir Estado. Es una de las cosas que emerge de entrada. Uno de los principales resultados que yo tuve fue visualizar la forma en que los funcionarios de esta entidad donde se trabajó hacen efectiva esta división. El primero de estos mecanismos opera a un nivel sorprendentemente íntimo, porque ellos se separan a sí mismos, se segmentan en dos binomios análogos al de sociedad-estado, y este es el de ellos como seres humanos, sujetos necesitantes con necesidades como tomar agua, como comer, como dormir, y ellos como empleados públicos. En sus discusiones respecto a este tema, la persona aparece como un sujeto con necesidades fisiológicas y psíquicas, configurado con características individuales. El funcionario público, por su parte, es una entidad autónoma de la persona, quien implementa a través de su pericia técnica los requisitos que garantizan los objetivos de gestión ambiental que se han fijado a nivel municipal. Por lo general, cuando nosotros leemos literatura tanto antropológica como sociológica y desde las ciencias políticas respecto a cuando se borra esta distinción entre persona y funcionario público, se dice, esto es definitivamente un sistema político que se basa en el clientelismo o opera bajo una lógica neopatrimonialista. Es decir, estamos hablando de desviaciones de un modelo normal de burocracia o estamos separados de burócratas funcionales. El antropólogo hindú Akhil Gupta plantearía que esta visión resultaría un poco orientalista, ya que estaríamos partiendo de lo que el Estado puede ser o lo que debe ser, basándonos en un modelo europeo que incluso es hasta temporal, a pasar a preguntarnos, bueno, ¿cómo es la burocracia? De tal manera en que aunque no se convierte en una burocracia europea, se convierte en algo más accesible. Si bien esta separación que hacen los funcionarios con los que yo trabajé entre persona y empleado público nos puede resultar una abstracción o una excusa miserable para meterse, para recibir regalos, lo cierto es que está cargada de significados interesantísimos y que tienen efectos reales. Uno de los momentos en que esto se vuelve más evidente y que es un momento con muchas ansiedades es cuando ellos están a punto de recibir un regalo o una atención. ¿Por qué? Muchas veces uno va a una inspección y la inspección es desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Como sujetos y como seres humanos se debe de comer o tomar agua, porque esta es una interacción social. Y esto es lo que a veces se olvida cuando hablamos del estado de la burocracia, que se trata de interacciones sociales. Entonces, cuando se le ofrece un regalo al funcionario público, este hace la evaluación de si el regalo se ofrece, y aquí lo dice él, si el regalo me lo está ofreciendo como un ser humano, no como un funcionario o como esperando algo de mí. Todos somos humanos y si alguien tiene sed o si yo tengo hambre y alguien lo nota, porque el trabajo se alarga, yo siento que él me lo ofrece por el hecho de ser ambos humanos. Uno de los casos en que yo lo sentí mucho peor fue cuando estábamos en una inspección y ya subidos camino de vuelta a la entidad, el usuario nos pregunta, oigan, ¿y a ustedes hay que darles de hartar o qué pasa? Obviamente a ese muchacho se le dijo, no, no se preocupe, vaya a dejarnos. Pero cuando esto se presenta como la necesidad de interactuar o como una investigación, como una invitación amigable a comer, entonces esta se acepta. Entonces, realizar esto depende mucho de este juego de humano, de persona, versus empleado público, entidad, unidad trascendente. Entonces, el inspector reacciona con incomodidad a lo que identifica como un esfuerzo por parte del usuario de transgredir las líneas existentes entre empleado público y persona, entre una evaluación objetiva y un sujeto necesitante. ¿Significa esto que los inspectores con los que yo trabajé pueden operar y operan como empleados públicos en el vacío de la pericia técnica y la aplicación de la normativa vigente? Por supuesto que no. Esto no solo es imposible,
sino que, como voy a discutir más adelante, evitaría en muchas ocasiones el cumplimiento de los objetivos explícitos y manifiestos que se ha propuesto esta tarea de la gestión ambiental. Y ahora volvemos nuevamente al asunto de la trascendencia. Para que estos inspectores logren imponer su visión del mundo o su voluntad, que podríamos llamar técnica, en consonancia con sus objetivos personales y con los objetivos de la entidad administrativa en la que trabajé, ellos necesitan simbólicamente poder trascender y convertirse en el Estado. ¿Y cómo hacen esto? Recientemente ellos comenzaron a usar chalecos. Y uno dice, un chaleco es una cuestión obvia, no necesito ni repetirlo. Pero de hecho notamos que muchas de las interacciones que teníamos, el chaleco era lo que para las personas lograba segmentar al funcionario entre estas dos entidades. De tal manera que en muchas ocasiones el chaleco nos abría puertas. En otras, si llegábamos a hacer una investigación sónica a una discoteca, pues cerraba puertas y la gente comenzaba a tirar huevazos y a gritar fuera jo. Muy interesante, cada vez que íbamos a almorzar con un usuario después de una inspección, sin lugar a dudas, y siempre repitiendo, decía la misma frase: puede dejar el chaleco en el carro porque la gente siempre habla. Lo que ellos estaban implicando entonces es que no se trata de una acción deshonesta, ya que se trata de una interacción que ellos hacen con un ser humano, no con un empleado público. Entonces aquí vemos que hay una serie de técnicas que le permitían a los inspectores con los que yo trabajé trascender de una acción mundana como ponerse un suéter medio barato que se está destiñendo a convertirse en la autoridad hecha carne. Y cuando ellos se convierten en la autoridad, ¿qué pueden hacer? Una de las cosas que ellos hacían, por ejemplo, es no engañar, pero sí trucar un poco cómo funcionan los procedimientos. Por ejemplo, si yo tengo un archivo y faltan documentos para el expediente, los inspectores a veces decían, fíjese que en el procedimiento tal yo tengo 10 días para recibirlo. Era mentira, pero como lograban decirlo con tal convicción y lograban presentarse como conocedores de la normativa vigente, entonces la acción trascendía como una acción que efectivamente es la voluntad del Estado. Pero nos preguntaremos nosotros, y a todo esto, en esto de la legislación ambiental y la burocracia, ¿qué pasó con el medio ambiente? Pues precisamente, si estas personas tienen, debido a todos estos procedimientos, la capacidad de literalmente nombrar a la naturaleza, entonces en sus diversas interacciones va a ser posible que ellos puedan definirla. Los inspectores siempre, a todos los que entrevisté, porque todos eran ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ellos siempre tenían esta visión conservacionista cuando ingresaron a la universidad. Posteriormente ellos dicen que fue un gran shock cuando aprendieron, ellos dicen, aprendimos, que la naturaleza no está ahí para que esté ahí, sino que está ahí para ser utilizada racionalmente y entonces se puede salvar. Y para las personas poder obtener una licencia ambiental, cortar un árbol, proteger un bosque o trabajar en un jardín comunitario, lo primero que tienen que hacer, debido a todo lo que les he mencionado, de que ellos se convierten en Estado, es aceptar esta lógica de que el recurso para preservarse tiene que explotarse en el sistema capitalista. Y es aquí donde entra esta divergencia que a veces sentimos entre el hecho de que aprobamos 50 leyes de protección ambiental, pero la habitabilidad de nuestras ciudades sigue estando fuera de la puerta. Y esto es uno de los hallazgos más interesantes. De igual forma, cuando hablamos de especies, la especie no es algo como pensaba Linneo hace muchos años que está allá para que nosotros lo descubramos. Una especie es una construcción social. Y determinar que un animal o una planta es una especie es algo cargado de efectos sociales. Por ejemplo, no es lo mismo cortar un guanacaste histórico que cortar un ficus que está destruyendo una casa. Pero cuando estamos en estas interacciones ambientales, el todo lo que he mencionado le da poder.
al funcionario público de escoger cuál es la especie de un árbol o cuál es la especie de un animal. Y él va a hacer esto en muchas instancias influido por las diferencias sociales que existen de una forma mucho más amplia. Entonces, finalmente, no es preguntarme si una especie es una especie, sino no si la especie se nombró correctamente, sino qué hace el poder de nombrar a la naturaleza dentro de nuestras organizaciones sociales. Y esto es lo que he dicho, que fundamentalmente estamos hablando de formas de organizar nuestra protección ambiental que son inherentemente violentas y explotativas. Entonces, entre las conclusiones que tuvimos, es que este proyecto llamado gestión ambiental o esta conquista simbólica de la naturaleza reestructura las relaciones entre lo no humano y lo humano y no se desarrolla por una entidad unitaria, sino que se desarrolla por personas en el campo y por tanto nuestro accionar político debe trascender la simple aprobación o reprobación de una ley, sino que debe pensar en su aplicación y en las lógicas que estamos aplicando. Otra cosa interesante que quiero proponer es que cuando estemos hablando de impacto ambiental no pensemos en qué significa, si es correcto o equivocado el nombramiento de una zona como protegida o no protegida, de una especie como endémica o se puede cortar, como algo que es técnicamente cierto o falso, correcto o incorrecto, sino que pensemos en qué es lo que hace esto en el mundo. Y finalmente que la entidad donde yo trabajé, como muchas otras alrededor del país, contribuyen a la construcción del medio ambiente como objeto de intervención estatal. Y en el contexto neoliberal en el que nos encontramos, vemos una contradicción entre el neoliberalismo como la expansión, como la reducción del Estado, y en la práctica como en este caso se ha expandido para regular nuevas áreas de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasemos a las preguntas, que ya tenemos algunas y por cuestiones de tiempo vamos a hacer un poquito breves. La pregunta, Juan, es ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un antropólogo al realizar trabajo de campo en este tipo de contextos como el que realizó usted en su investigación? Eso es muy interesante. De hecho, es una de las cosas que me planteaba, porque justo recordaba la presentación de la Lex Silvia hace algunas semanas, porque ella mencionó que fue con esta concepción e idea romántica de las personas con las que iba a trabajar. Y yo de hecho fui pues con la visión contraria. Yo los estaba percibiendo, yo esperaba lo peor. Entonces tuve que leer varias formas de trabajar, en primer lugar, con personas que tienen más poder que yo. O sea, en un contexto etnográfico regularmente se espera que el antropólogo provenga de una sociedad, de un estatus socioeconómico un poco distinto. Y esto le pone en una posición interesante para hacer trabajo de campo. Pero hubo que acceder a las innovaciones teóricas que han habido en las últimas décadas de lo que Laura Nader ha llamado investigar hacia arriba. Y también las implicaciones éticas de trabajar, y aquí cito textualmente, personas con las que uno no está de acuerdo. Entonces el diferencial de poder fue para mí una de las principales dificultades. Y considero que a nivel nacional es importante seguir haciendo trabajos así, de intentar analizar élites. ¿Qué estudios entonces considera usted necesario para, desde la antropología política, se pueden hacer en Honduras? Bueno, interesantemente, y por cuestiones de tiempo no lo hablé más, pero para responder eso me gustaría referirme a las limitaciones de mi propia investigación. En primer lugar, por cuestiones de tiempo, yo solo pude trabajar con los inspectores de la unidad o con el personal de esta entidad administrativa. Pero lo que a mí me gustaría ver en el futuro es que se intente expandir esto para trabajar por los lugares donde se encuentran usuarios y movimientos sociales, e integrar todas estas diversas perspectivas y ante todo trabajar en contextos urbanos. Pensar la ecología política no como algo que se va a trabajar únicamente con campesinos o con pueblos indígenas, sino algo que se va a trabajar en contextos urbanos. Y otra crítica que yo me auto hago, que es una limitación, pero que me gustaría ver a futuro también, es tomar en serio las propuestas en torno a lo no humano
eh, como actores dentro de nuestros contextos. Si ven, yo digo mucho el inspector, el usuario, el inspector, el usuario, el contexto, pero no digo nada sobre los árboles, las plantas, las entidades, los ríos con los que trabajé. Entonces me gustaría, considero que es muy importante a futuro tomar en cuenta a estos actores e intentar romper de forma más categórica estos binomios de social, natural o cultura, naturaleza. Lo están felicitando por la presentación. Preguntan también si existen trabajos parecidos al suyo en Honduras. Y si existen, si recomienda alguno para seguir profundizando en la temática. Bueno, hay unos muy interesantes que se han dado siempre en contextos un poco más rurales. Eh, en términos de ecología política, hay mucho trabajo bien interesante por parte de Keriba Cantibrondo en la costa norte. También se han hecho trabajos sobre un tema que a mí me interesa mucho, como el que se realizó en Lhasa Pulán, que intenta evaluar cómo discursos del siglo XX y decimonónicos sobre racialización se movilizan en diversas luchas sociales entre poblaciones que nosotros consideraríamos subalternas. Entonces sí hay mucho trabajo, hay interesantísimo trabajo realizado en torno al manejo de bosques en la campa y sí, trabajo hay, pero lastimosamente no suficiente a nivel urbano. Entonces es una invitación para que se tome más eso en cuenta. Bien, muchas gracias. De parte de la carrera y Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el equipo técnico que coordinó del Centro de Arte y Culturas de la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le da el más agradecimiento a Juan Mejía por la participación de hoy. La carrera se siente orgulloso de los trabajos que se están realizando y el fruto que está dando la carrera de antropología. Sin más que decir, invitarles a todos, gracias por participar en este webinario, invitarles la otra semana. Tenemos dos invitadas muy importantes, a la doctora Eva Martínez y a la antropóloga Yasmín Bautista, quien nos van a compartir desde sus campos, desde su perspectiva, temas relevantes en torno a la antropología y la arqueología en Honduras. Sin más que decir, muchas gracias a todos y a todas.